Gracias. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos hoy día. Eh, Hoy, en el marco de las presentaciones, las charlas y los eventos que tenemos en este mes, venimos a presentarles la verdad en cuestión, comprender las retractaciones en la investigación. Me presento con ustedes, mi nombre es Mónica Calderón, soy jefa de la Biblioteca de Ciencias Sociales. Y hoy además tengo el gusto de compartir esta presentación con mi colega Vanessa Abando, quien también trabaja en la Biblioteca de Ciencias Sociales. Como ustedes saben, hoy por la programación, hoy vamos a hablar sobre las retractaciones y es un tema que nos presenta muchos retos actualmente para los bibliotecarios y en general para la comunidad científica. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar. Ok, primero quisiera hablar un poco sobre el sistema de comunicación científica y la forma en la que se publican los resultados de las investigaciones en las universidades y en las revistas científicas, ¿no? Lo importante o el principio de todo esto es que existe todo un conocimiento que es generado por los investigadores y las investigadoras en universidades o en institutos de investigación y para garantizar la calidad de la investigación, la comunidad de científicos creó un sistema que consiste básicamente en la revisión por pares, la revisión por expertos de los avances en las investigaciones. Y estos avances o estos artículos que son propuestos para ser publicados en las revistas pasan por ese proceso de revisión y cuando ya son publicados, la comunidad de científicos da por entendido que ya hay un control de calidad previo por esos procesos de revisión. Por lo tanto, las publicaciones se considera que son fuentes confiables de conocimiento. Y también, como ayer otros colegas del sistema de bibliotecas presentaron, existe también toda una serie de pautas, de lineamientos, de acuerdos entre las comunidades de científicos sobre la integridad científica, sobre en lo que es la revisión por pares. Que hace además importantísimo mantener esta calidad para lograr el bienestar de la sociedad respecto por ejemplo, aspectos como medicina, tecnología, ciencias sociales, educación, etcétera. Pero la ciencia con sus prácticas tampoco es perfecta, puede tener errores, ¿verdad? Pueden existir errores en los conocimientos previamente creados. Y por lo tanto, pues hay que tener también algún sistema adicional y posterior a la publicación de las investigaciones. Tenemos entonces un sistema previo de control de calidad, que es la revisión por pares, y tenemos una forma de revisión posterior que es la retractación. La retractación en general es un aviso que hace la revista al público en general para dar a conocer que un artículo o un documento académico tiene algún tipo de problema, presenta algún tipo de problemática. Podemos decir aquí que existe, dado que existe una visibilidad de los artículos en las revistas publicadas, también y al momento de existir este tipo de control posterior, como es la retractación, también hay un control general por parte de la comunidad de científicos o de la misma revista que alerta sobre problemas en las publicaciones. Eh, entonces, en realidad, una vez que se publica el artículo y que habiendo hecho esta revisión previa, puede el editor o el consejo editorial de la revista identificar, o también otro miembro de la comunidad científica puede identificar que algún artículo tiene problemas por diversas razones que luego vamos a verla. Y por lo tanto, el artículo digamos que recibe un sello o recibe el criterio de que ha sido retractado. Por lo general, los artículos retractados reciben un sello de agua, digamos, en estas publicaciones digitales o electrónicas de Retracted.
y además se hace un aviso sobre la retractación. Es, digamos, básicamente los mecanismos de retractaciones que existen actualmente, ¿no? Y como les digo, es lo que se avisa es que hay un artículo que tiene algún tipo de problema. Pero también lo que ocurre es que las retractaciones, los artículos retractados no son retirados de las revistas ni de las bases de datos, permanecen en ellas y, como les decía, con un sello de agua. El artículo continúa, pero incluso también se da a conocer el tipo de problema que tuvo el artículo. Entonces, este sistema de retractación funciona como un sistema de control, como, digamos, como un panóptico, ¿no? En donde los artículos son revisados por sus pares posteriormente a la publicación. Así como existe esta opción de la retractación, también existe, y por parte de las editoriales de las revistas, que notifican cuando hay errores, también existe, ustedes saben, el COPE, que es un organismo internacional que va dando directrices sobre diferentes aspectos de integridad científica. Y también han creado recientemente lineamientos sobre la retractación, para lo cual les invitamos a que revisen la página web de COPE, en donde hay una serie de manuales, incluso de casos prácticos, que van dando cuenta de cómo se puede resolver diferentes casos de problemas encontrados en artículos publicados. Tanto las instituciones de investigación o universidades como editoriales de revistas pueden acoplarse o afiliarse a COPE. Proporciona además COPE una serie de flujos de trabajo de cómo tomar decisiones sobre artículos problemáticos. Y cuando se forma parte de este comité internacional, pues lo que se hace también es que en la comunidad editorial asegura que la decisión de retirar o no un artículo más bien no sea arbitraria, sino que pase por flujos de revisión que sean normalizados y visibles, ¿no? Luego de haber pasado por una evaluación rigurosa. Ok. Eh, Muchas veces, actualmente se menciona que hay una crisis respecto a la revisión por pares. Todos sabemos que actualmente hay un gran incremento en la cantidad de publicaciones científicas, tanto en la cantidad de revistas como en la cantidad de artículos. Y por diversas razones. Una de ellas es, por ejemplo, que tenemos esta demanda a los investigadores por publicar con mayor rapidez, ¿no? Con mucha velocidad. Y esto por varias razones, por ejemplo, por avanzar en una carrera docente, por mantenerse vigente, mantener una reputación, pasar por procesos de evaluación institucionales o por agencias gubernamentales. Y también esto tiene un correlato, no solamente es por parte de la cantidad de publicaciones que los autores deben realizar, sino también por parte de cuántos revisores o cuántos expertos pueden entrar a tallar en las revisiones. Este proceso de revisión por pares es considerado el primer control de calidad que existe en las revistas y además es, digamos, hasta el momento la manera más segura y más rigurosa para que los artículos puedan pasar por ese control de calidad. Pero al haber una sobredemanda en la cantidad de publicación, también hay una sobredemanda en la cantidad de revisores. Por lo tanto, pueden existir un proceso de revisión más laxa o también, como sabemos, existen otro tipo de prácticas sospechosas en revistas que no mantienen la rigurosidad en sus procesos editoriales y de cuidado de los contenidos, de las investigaciones, y por lo tanto pueden darse problemas al momento de la revisión, de la rigurosidad de la revisión, y también dado el volumen en las publicaciones, pues puede haber una mayor dificultad al momento de detectar fraudes. Eh, Dado a que, por ejemplo, los revisores no tienen acceso necesariamente a los datos brutos o que hay manipulación de imágenes o datos y son difíciles de detectar a simple vista, ¿no? Eh, Como sabemos, esta semana es la semana del acceso abierto y un aspecto que puede favorecer la revisión por pares actualmente es que la data
utilizada en las investigaciones podrían estar publicadas en acceso abierto y por lo tanto facilitar el proceso de verificación de la información utilizada en la investigación. Y también antes la revisión era básicamente realizada por circuitos internos. Sin embargo, ahora existen plataformas que son totalmente de acceso abierto aún y inclusive la revisión por pares. Por lo cual esto podría apoyar, por un lado, a mantener la rigurosidad o esa forma de controlar posteriormente la calidad de las publicaciones, de las investigaciones. Ahora, ¿por qué se retractan los artículos? El proceso de retractación no es un proceso, digamos, es un proceso ambivalente, porque no solamente eh, avisa cuando hay un error en la investigación, sino también cuando puede haber una mala fe, un acto doloso en la investigación ya publicada. Por lo tanto, acá tenemos dos razones principales. Uno, cuando hay un error en la investigación de buena fe, digamos, ¿no? En la que, por ejemplo, no se puede comprobar o no se puede reproducir la investigación porque de manera confiable por otros investigadores. O también pueden ser errores importantes como los cálculos realizados, la metodología utilizada, algún tipo de falla de protocolo que cambian las conclusiones a las que llega el estudio y que pueden tener serias repercusiones en diferentes ámbitos de la sociedad. Pero por otro lado, también se puede dar una mala conducta académica, es decir, ya hecho algo a propósito, ¿no? Por ejemplo, inventar datos o resultados o también falsificar la información que se ha usado en los artículos publicados. Y también otros como plagio, ¿no? El copiar el trabajo de otros sin haberlo notificado. También pueden existir otras razones, como por ejemplo, autoría no declarada, que también es un problema un error de mala fe, ¿no? Pero bueno, existen diferentes razones por las que puede originarse una retractación. Incluso este proceso de retractación puede tomar tiempo, ¿no? Para dar a conocer que hubo realmente un problema en la publicación. Algunos estudios hablan de entre 1 a 2 o 3 años. Incluso mientras más alto el factor de impacto de la revista, pues más tiempo demora detectar la retractación o comunicar la retractación. Ok, acá tenemos algunos cuadros que dan cuenta de cuáles son las principales causas de las retractaciones y de dónde vienen las retractaciones, ¿no? Por ejemplo, la primera causa, esto se ha obtenido del banco de datos de retractaciones de Retraction Watch, que es una base, que es un conjunto de especialistas que han creado una página web en donde van notificando sobre diferentes casos de retractaciones identificadas en publicaciones científicas, y lo que han hecho es acumular en un banco de datos bastante grande todas las retractaciones identificadas. Entonces, la primera razón es, como les decía, que el mismo journal o el publisher da cuenta de que hay un artículo retractado, también por conclusiones o problemas en las investigaciones o porque alguien, un tercero, también notifica que hay una retractación, que hay un problema en un artículo relacionados con los datos utilizados en la investigación. Y ustedes pueden seguir viéndolo acá en el gráfico, pero también están los casos de mala fe, como por ejemplo los paper mills, las compras de artículos o procesos de revisión por pares falsos. ¿Cuáles son las principales razones de las retractaciones a nivel mundial? La principal es la investigación realizada por las editoriales o por las mismas revistas, en donde el investigador se da cuenta de la retractación y que se produce luego de una investigación realizada por la revista o la editorial que detecta los problemas en los artículos. Por otro lado, también el caso de resultados o conclusiones no fiables, en donde los resultados o las conclusiones del estudio no pueden ser validados o reproducidos y por lo tanto el artículo es retractado. De manera que se compromete la veracidad de lo que ha afirmado esa investigación.
También puede ser que por parte de un tercero se dé a conocer un problema en una investigación publicada y se lo notifique a la editorial para que luego el artículo sea retractado. Y otro tipo de retractaciones como las preocupaciones o dudas sobre los datos incluidos en las investigaciones o también sobre eh, las referencias o las atribuciones dadas en los artículos. También otros, como les decía, como el aviso o con información limitada o sin información, donde la nota de retractación no proporciona detalles suficientes sobre las causas o circunstancias de retiro. El caso también de los papers mills o de las fábricas de artículos, en donde el artículo proviene de un servicio comercial que produce investigaciones fraudulentas, ¿no? Con graves problemas y que son fabricadas a propósito para su venta, con fines de lucro. Luego, preocupaciones sobre los procesos de revisión que han sido poco transparentes, ¿no? El proceso de revisión fue inadecuado, fue irregular, no se fue muy rápido, pero no necesariamente fue falso o intencionalmente manipulado. Luego, las revisiones por pares falsificada, en donde se falsificaron los nombres de los que participaron como revisores o se crearon revisiones fraudulentas para aprobar el artículo y preocupaciones o dudas sobre los resultados o conclusiones, ¿no? Se presentan dudas, controversias sobre los resultados de los artículos. Y bueno, pero también se han creado ciertas plataformas o herramientas adicionales para ir dando cuenta de esas retractaciones. Sin embargo, como luego mi colega Vanessa les va a mostrar, existen diferentes o huellas que las editoriales y las bases de datos de indización de revistas científicas van dejando en los artículos para que nosotros como consumidores de información científica podamos identificarlos. Una de estas soluciones es la que Pavlov's, ¿no? Que pone a la vista primero la revisión por pares, ¿no? Lo que hace es hacer una revisión previa antes de publicar el artículo y justamente lo que hace es obtener un crédito formal por el trabajo de revisión por pares. Además, lo que hace esta herramienta es alentar a los investigadores a realizar revisiones de alta calidad, ya que justamente el proceso de revisión, los comentarios que se dan, se comparten y son visibles. Luego, las revisiones verificadas se suman al perfil académico del investigador, de manera que también es reconocido al visibilizar quién fue el que revisó qué artículo. Y finalmente, se reconoce públicamente la contribución del revisor, sin revelar el contenido de la revisión. Ok, y bueno, pero además el problema si bien los artículos retractados, digamos, reciben este sello de retractación y con el comentario por la razón por la cual fue retractado, no se eliminan los artículos de ninguna de las bases de datos ni de las revistas. Por lo tanto, el artículo, si no sabemos identificarlo, puede ser utilizado eh, puede ser utilizado, lo cual representa una preocupación o un problema para las personas que accedemos a información científica, al desconocer cómo identificar justamente cuando un artículo ha sido retractado previamente. Entonces puede afectar tanto a los estudiantes, a los tesistas, como también a los investigadores, a docentes y al personal bibliotecario, ¿no? Por lo tanto, es importante que podamos reconocer de una manera más fácil, encontrar cuáles son esas huellas que van dejando las editoriales y las bases de datos para realizar los filtros o identificarlo más fácilmente, ¿no? Lo importante, también es cierto que a propósito de todo este incremento en la información científica, pues los casos de retractaciones han ido en aumento año tras año, lo que también es una preocupación para toda la comunidad y por lo tanto debemos estar más alertas y saber identificar, como les decía, estos casos. Ok, listo. Adelante, Vanessa.
Ok, muchas gracias, Mónica. Muy buenas tardes a todos. Bueno, entonces ahora ya Mónica nos ha explicado toda esta problemática de retractaciones, ¿no? Y todas las causas, por qué es que se dan estos actos buenos, estos actos malos, ¿no? De mala fe. Entonces ahora yo, tesista o yo investigador, yo alumno de pregrado, ¿cómo es que reconozco estos artículos que han sido retractados? Entonces acá vamos a darle algunas herramientas, algunas plataformas, ¿no? Para que ustedes puedan encontrar qué artículos han sido retractados o de repente qué artículos tienen algunas denuncias, algunas observaciones, ¿no? Y puedan pues tomar la decisión si incluir o no incluir ese artículo en su trabajo de investigación. Entonces, ahora sí, pasamos a la siguiente. Muy bien. Estas son las herramientas o bases de datos, plataformas que tenemos. Básicamente, en esta exposición estamos considerando a 4. ¿Ya? Les digo que 4 porque ustedes saben que puede ir incrementándose estas plataformas de un día para otro, pero ahorita son las 4 que son las más importantes hasta el momento. No, en el caso de las bases de datos, cuando hablamos de una base de datos como Web on Science y Scopus, que sabemos que son documentación que ya ha sido arbitrada, ¿no? A menudo, ¿no? Cuando ustedes hacen las búsquedas, en la parte de los filtros de estas bases de datos van a encontrar una opción en tipo de documento que dice que son artículos retractados. Entonces, en ese caso es muy fácil la visualización de estos artículos que ya tienen retractaciones, ¿ya? En el caso de tenemos también plataformas de revisión post-publicación como Putpeer, ¿no? Que es una plataforma que ahora la vamos a ver con detalle. Tienen comentarios de la comunidad, ¿no? O sea, yo, Vanessa Banto, puedo hacer un comentario en Putpeer en algo que puedo ver en el artículo que no estoy de acuerdo, que me parece que no está correcto, ¿no? Entonces son comentarios de la comunidad, ¿no? Sobre la integridad de este artículo que estamos revisando. También tenemos recursos dedicados, ¿no? Como las bases de datos de vigilancia de retractaciones, que esto es a nivel mundial el boom, ¿no? Que es Retraction Watch Database, ¿no? Que van a rastrear estas retractaciones en todos los campos y a nivel mundial. Y luego tenemos recursos en línea que recopilan estas publicaciones retractadas o también que hayan sido retiradas, ¿no? Que permiten el análisis de patrones y tendencias en la retractación científica, y estamos hablando de RetractBase. El siguiente, por favor. Bien, entonces, iniciamos con Putpeer, ¿ya? Putpeer, ¿no? Es una base, o sea, no es una base de datos de artículos en sí, ¿no? Sino es más que nada como un foro, ¿no? De revisión, y que lo podemos usar, como les digo, cualquier persona, investigador, persona que esté tesista, ¿no? Que está haciendo algún tipo de investigación, ¿no? Y básicamente es una plataforma de denuncia, ¿no? Si ustedes ven algo que esté mal en la data, por ejemplo, o en las imágenes, o en las conclusiones, entonces pueden poner una observación o lo que se denomina una denuncia. Y para eso pueden utilizar esta base de datos, esta plataforma, perdón, Putpeer, ¿no? Es fundamental, ya sirve mucho en esta parte académica porque va a ser un espacio que lo va a utilizar la propia comunidad científica, ¿no? Es una parte que es como una autocorrección y en el tiempo real, ¿no? A medida que ustedes lo van leyendo, ya pueden encontrar este error y pueden hacer la observación, ¿no? Y de todas maneras, pues va a servir como un indicador de riesgo para cualquier investigación que haya sido publicada en cualquier momento del pasado, ¿no? Pero hay algo que ustedes tienen que saber. Putpeer no va a ser la autoridad final, ¿no? Para retractar. Simplemente acá en Putpeer nos va a ayudar, ¿no? Como lo dice acá, un foro para que nosotros podamos dejar las observaciones, podamos dejar las denuncias que queramos hacer ese artículo. No es la autoridad final, no quiere decir que por poner algún tipo de comentario en Putpeer, automáticamente ya ese artículo esté retractado. Para nada, ¿ya? Pero sí, definitivamente nos va a ayudar a señalar problemas, ¿no? Y también, si, digamos, alguien ya ha dejado algún tipo de observación con Putpeer, ahora vamos a ver cómo lo van a poder instalar en su máquina, ¿no? Pueden ver cómo otro investigador que ha estado leyendo el mismo artículo ha dejado esta observación y, bueno, ya nosotros podemos evaluar, ¿no? Y tener algún tipo de criterio, ¿no? Para poder utilizar o no ese artículo, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces Putpeer tiene una opción, ustedes pueden descargarlos desde Chrome Web Store, ¿no? Es como una extensión de Chrome, ¿no? Van a añadirlo a su máquina y ahí está el icono Putpeer que les puede salir, les va a salir
En la parte superior derecha, donde salen todos sus herramientas, ahí les va a salir Putbill, ¿ya? En la siguiente, por favor. Y yo he hecho la revisión, he utilizado Putbill en dos bases de datos de acceso abierto. Una de ellas es Google Scholar, ¿no? Como ven acá en la pantalla, hice una búsqueda muy simple en Google Scholar, le puse COVID y comencé a revisar y me di cuenta, ¿no? Que en la tercera página, me parece, ¿no? Me salía Putpire, me identificaba que de esa lista, que habían salido como 10 o 20 resultados, en la parte superior, ¿no? Como ahí está la flechita roja, si ven en la pantalla, me decía que en esos resultados habían dos artículos, y ahí me salían también los nombres, que tenían o estaban retractados o tenían algún tipo de observación. Entonces ahí ya comienzo a detectar, ¿no? Yo como investigador, digamos, comienzo a detectar de que hay dos artículos que tengo que tener cuidado porque uno de ellos ya está retractado, o sea, quiere decir que ya no es fiable, y otro tiene algún tipo de observación. Entonces ya me pone en atención en relación a esos artículos. Y en la otra base que revisé también de acceso abierto es la base de datos PubMed. A ver, en la siguiente, por favor. En en PubMed, ahí está, ¿no? Hice también una búsqueda, la misma búsqueda, y en PubMed salió también en la parte superior, ¿no? Me indicaba la cantidad de artículos, ¿no? Que estaban retractados o que tenían algún tipo de observación, y les pongo más abajito otra flecha, ya porque en el caso de PubMed, ¿no? Me especificaba el por qué había sido retractado y me daba más detalles acerca de esa retractación, ¿no? Entonces, en lo que no pude observar en Google Scholar, pero en PubMed sí, ¿no? Entonces ahí se las traje a modo de ejemplo para que puedan ustedes también hacer la prueba, ¿no? Identificar, ¿no? En caso encuentren algún artículo que haya sido retractado o con observaciones, ¿ya? Siguiente, por favor. Acá les he traído un ejemplo de un comentario que vi, ¿no? Que habían puesto en PubMed. En este caso es un ejemplo de un comentario ya de un artículo que ha sido retractado, ¿no? Acá menciona que este artículo ha sido publicado el 31 de mayo del 2020, ¿no? Y si se fijan ahí la fecha, ha sido retractado 4 años después, casi 4 años después, el 2 de mayo de 2024, ¿no? Casi 4 años después, seguramente alguien puso una denuncia, alguna observación, ¿no? En su momento, la revista ha hecho pues toda esta revisión, ha analizado y efectivamente ha declarado de que este artículo pues presenta fallas, ¿no? Y lo ha retractado acá en este ejemplo el 2 de mayo del 2024. ¿No? Y acá nos puede decir que ha sido retractado por acuerdo entre el editor jefe de la revista, ahí están los nombres, y la retractación se acordó debido a las preocupaciones sobre el proceso de revisión por pares, ¿no? Y nos dice la razón, ¿no? Y muchas más cositas ahí que lo pueden observar, ¿ya? En el siguiente, acá, seguimos en la base, en esta herramienta Putbill, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes quieren dejar algún comentario, de repente están revisando un artículo y de pronto ven que hay algún error, alguna falla y quieren dejar un comentario o incluso una denuncia, entonces van a ir a la página de Putbill, ¿no? Ya no es el plugin, ya no es esta extensión, sino a la misma página de Putbill, ¿no? Y van a buscar el artículo, pueden buscarlo según su DUI, según su ID de PubMed, según el ID de ARSIX, ¿no? En la barra de búsqueda van a encontrar el artículo, van a darle clic y vamos a la siguiente, por favor. Ajá. Y ahí les va a aparecer esta ventanita, ¿no? Para que ustedes puedan dejar el comentario, ¿no? Ahí el comentario o la denuncia, ¿no? La evidencia por qué ustedes están ahí colocando que hay algún tipo de observación en ese artículo, ¿no? Entonces, ahí eso nos va a facilitar mucho, ¿no? En caso de que nosotros queramos dejar algún tipo de comentario o si es que alguien ya ha dejado un comentario y nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones en relación a ese artículo que queremos incluir de repente en nuestro trabajo de investigación, ¿no? Entonces, esta es la primera herramienta, Putpeer. Ahora pasamos a la segunda y de repente una de las más conocidas, que es Retraction Wedge Database, ¿no? Esta base de datos, esta sí es una base de datos, ¿no? Donde vamos a encontrar, pues, todos estos artículos ya, que han sido retractados o que presentan, denuncias o observaciones,
Ya no solamente es que vamos a encontrar acá artículos o materiales que hayan sido retractados, ¿no? También son aquellos que tienen estas sospechas, ¿no? O que están de repente en proceso de revisión a ver si efectivamente se pasan a retractar o no pasan a retractar. Entonces, en el caso de Putbill es como un sistema de alerta temprana, es algo previo y ya si es que realmente se comprueba, ¿no? De que estas observaciones, estas denuncias son verídicas, entonces ya el editor de la revista donde se ha publicado este artículo procede pues a retractarlo, ¿ya? Entonces, esta base Retraction Watch sí es una fuente ya oficial, ¿no? Si ustedes están buscando un artículo específico, incluso pueden hacer una búsqueda ahí, puede ser por título, ¿no? Por el nombre de la revista, también por país, ¿no? Ustedes aquí ya pueden encontrar, les va a dar la razón incluso porque ha sido retractado, ¿no? Y pueden encontrar si efectivamente está retractado o no está retractado el artículo, ¿ya? Entonces, ahí pasamos a la siguiente. Muy bien. Entonces, aquí, este Retraction Watch Database es creada y mantenida por los editores del blog Retraction Watch, ¿no? Es un recurso principal y como ya les había mencionado, es el más completo a nivel mundial, ¿no? Es como un observatorio, es un rastreador de todos los artículos académicos que han sido retractados, ¿no? Les permite buscar de una manera bastante intuitiva por autor, título, revista, fecha y ciudad, ¿no? Pero también hay una opción muy interesante que donde ustedes pueden descargar toda la base de datos, ¿no? ¿Qué es lo que yo hice para esta presentación? Descargué toda la base de datos que actualmente, bueno, eso lo hice el 15 de octubre, ya toda la base de datos que está con artículos tanto retractados, observados, o que incluso ya han dejado de ser retractados, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Todos esos ítems, ¿no? Se descargan, se pueden descargar, ¿no? De esta base de datos, ¿no? Y entonces ustedes se pueden hacer algún tipo de análisis o hacer una búsqueda del artículo específicamente, ¿no? Que estén necesitando conocer si realmente tiene algún tipo de observación, ¿ya? A la siguiente, por favor. Bien. En el caso de Retraction Watch Database, ¿no? Tienen 4 naturalezas de retractación que me pareció muy importante comentarlas, ¿no? La primera es la retractación, que pues eso ya sabemos que es el aviso, digamos, formal, ¿no? Formal de que este artículo ya no es fiable, ya no es considerado una fuente válida, ¿no? Entonces, pues ya no deberíamos en todo caso citarlo, utilizarlo, ¿no? Bien, pero hay otra naturaleza de retractación que es las expresiones de preocupación, ¿no? Los llamados expression of concern, ¿ya? Estas expresiones de preocupación, ¿no? Son como un aviso que se le hace a las revistas y está en base a las observaciones que se van a hacer, por ejemplo, en Putbill, ¿no? Son estos avisos de que hay algún tipo de error o una probable preocupación de error, ¿no? En la data, en las conclusiones, en las imágenes, ¿no? De este artículo, ¿ya? Luego tenemos corrección, ¿no? Corrección indica, ¿no? Que sí, efectivamente se ha detectado un error en el artículo, ¿no? Efectivamente se ha comprobado sí hay un error, pero no es lo suficientemente grave como para invalidar las conclusiones, ¿ya? Entonces puede tratarse de un error menor, por ejemplo, no sé, en una fórmula, ¿no? Que puede de alguna manera restablecerse, mejorarse. Y la cuarta naturaleza de retractación ya son los reestablecidos. Aquellos artículos que han sido retractados, o sea, se han publicado, han sido retractados, pero que luego se ha comprobado, ¿no? Después de un proceso de revisión, de investigación, se ha comprobado que estuvo mal la retractación. Suena increíble, pero es cierto, porque sí tenemos ya una cantidad mínima, pero existen los artículos que han sido restablecidos, ¿no? A pesar que ya han sido retractados, han sido restablecidos, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, en esta base de datos que les mencioné que había descargado, encontré 66,900 más o menos ítems, ¿no?
que entre retractados, con observaciones, con denuncias, ¿no? Etcétera, ¿ya? Y ahí puede identificar, pues, estas 4 naturalezas de retractaciones. Lógicamente, la que se lleva el premio, por decirlo de una forma, es la retractación en sí, pero si se dan cuenta, ¿no? La última, ¿no? Que son los establecidos, ¿no? Tienen 158, ¿no? Hasta el momento, ¿no? De todos los que han sido retractados, tenemos 158 que han sido restablecidos, ¿ya? Y bueno, luego tenemos los de correcciones y los que expresión de preocupación, ¿no? Tanto expresión de preocupación como los que tienen correcciones seguramente están en un proceso de revisión para, pues, decir si efectivamente pasan a la fila de los retractados o definitivamente, pues, se subsanan y pasan a la fila de los no retractados, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces de esta misma base de datos que les comenté que se había descargado, ¿no? O sea, hasta el 15 de octubre, y lo menciono porque pues esta base desde el 15 hasta el 23 que estamos hoy ya puede haber cambiado, ¿no? De repente mínimo, pero pues si es a nivel mundial, son muchos pues artículos que pueden ya haber ingresado, salido, ¿no? Cambiado, ¿no? En la siguiente, por favor. Y tenemos pues ahora en relación a las áreas temáticas, ¿no? También me causó mucha curiosidad, ¿cuáles son las áreas temáticas que tienen mayor cantidad de retractaciones a nivel mundial? Y bueno, tenemos la de tecnología y biología celular. Estas son las que tienen mayor cantidad de retractaciones y si se dan cuenta, pues todas están en el ámbito, o la mayoría en el ámbito de la ciencia genética, pero también me llamó la atención la de educación, ¿no? Que está acá en el 7º lugar, si no me equivoco, la de educación, ¿no? Eh, porque, bueno, me llamó la atención porque realmente yo pensaba que era más la parte de la ciencia, ¿no? Tecnología, pero pues ahí está educación asomándose. Entonces ahí que no sabemos qué está pasando. A ver, siguiente, por favor. Bien. Y en el caso de las retractaciones ya a nivel mundial, ¿no? Pero digamos por tipo de documento, ¿no? Tenemos que mayor cantidad de retractaciones, pues son los artículos de investigación, ¿no? Son los que mayor cantidad tienen, ¿no? Luego tenemos, pues, conferencias, estudios clínicos, artículos de revisión y metaanálisis, ¿no? Ojo, acá estoy presentándoles los 5 primeros. Hay otros tipos de documentos, ¿no? Que han sido retractados, que ya no he puesto acá en el cuadro. Estos son los 5, digamos, con las mayores cantidades, ¿ya? Porque hay más tipos de documentos todavía. La siguiente, por favor. Bien, y también pensé en que sería interesante, ¿no? Conocer cuál es la mayor cantidad o cuál es el país que presenta las mayores cantidades de retractaciones en América Latina, ¿no? En este caso, tenemos acá a Brasil con la mayor cantidad de retractaciones, ¿no? Lo cual no quiere decir de que sea como que el país con más errores en sus investigaciones, ¿no? Probablemente tendríamos que conocer cuál es la cantidad de publicaciones que tiene cada país, ¿no? Para poder tomar algún tipo de decisión al informar, ¿no? ¿Por qué es que tiene tanta cantidad de retractaciones, ¿no? O hacer alguna crítica acerca de la cantidad de retractaciones que tiene, porque esto va a depender mucho, pues, de cuántos artículos son los que que se publican, ¿no? En cada uno de estos países. Bueno, en el caso de Perú tenemos, si no me equivoco, 58, sí, 58 en el caso de Perú retractaciones, ¿no? Ahí cuando ustedes pueden revisar la base de datos retraction y pueden pues identificar cuáles son estos 58 artículos del cual estamos acá viendo en la pantalla, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Y bueno, seguimos en retraction, en esta base de datos, y ahí pueden ver muy claramente que China no es el país con la mayor cantidad de retractaciones en el mundo. En ese caso, sí podríamos atribuirlo porque es uno de los países que está intentando, pues, llevarse el premio, digamos, de investigadores, ¿no? Entonces, pues,
Yo creo que con lo que Mónica nos había dicho al inicio, ¿no? Esta preocupación por publicar, este apuro por publicar, hace que también se cometa errores, ¿no? Errores, y acá se puede visualizar claramente, ¿no? Si bien es cierto, puede ser el mejor país que publica, pero si lo haces tan rápido, si no tienes todas estas revisiones que son necesarias, entonces probablemente puedas incluir un error, ¿no? Y acá lo podemos visualizar realmente la cantidad de artículos, ¿no? De documentos es bastante más grande a diferencia de los otros países. Y esto, como les digo, ya es a nivel mundial de todas los ítems que encontré en esta base de datos cuando la descargué. Ujú. Entonces, a la siguiente, por favor. Bien. Y tenemos otra base que es la Retract Base, ¿no? Retract Base es una base, ¿no? De datos, es una base de datos abierta, es muy simpática para poder navegar en ella. Está desarrollada por el IESA del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, ¿no? Y no solamente va a ser una lista, ¿no? Sino que cuando ustedes la puedan utilizar, se van a dar cuenta que les va a permitir, ¿no? Hacer un análisis de patrones, de tendencias a las retractaciones científicas, ¿no? Y actualmente, pues, recopila, pues, las publicaciones que han sido retractadas, incluso las retiradas desde el año 2000. Esta base de datos va a recuperar metadatos de OpenAlex, de las bases de datos OpenAlex y de Crossref, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ya, acá les he traído dos pantallazos de cómo se ve Retract Base. La verdad es que es muy simpático. Ustedes pueden hacer una búsqueda avanzada por país, por año, ¿no? Hacer como que una estrategia de búsqueda por operadores booleanos, ¿no? Acá están las casillas que nos van a ayudar. Y cuando voten los resultados también tienen un filtro a la mano izquierda, ¿no? Como una base de datos poco similar pues a EBSCO, a Scopus, ¿no? Que utilizamos, ¿no? Y ahí les va a decir de qué base de datos lo han sacado, ¿no? Y pues los datos básicos, la metadata básica de cada artículo. Entonces ahí ustedes también pueden utilizar Retrabase para conocer, ¿no? Si el artículo ya que ustedes están utilizando tiene algún tipo de denuncia o ya ha sido incluso retractado. Entonces, estas son las cuatro herramientas, plataformas, base de datos, ¿no? Que pueden ayudar a reconocer si es que un artículo está retractado, tienen una observación o denuncia, y ya pues ustedes pueden tomar la decisión de utilizarlo o no. Y bueno, para terminar, nos quedamos con un mensaje, ¿no? Que es una comunidad científica sana, es aquella que está dispuesta a corregir sus errores abierta y formalmente. Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Muy interesante el análisis que has hecho utilizando la base de datos de Retraction Watch. Sí, efectivamente, leyendo sobre esta problemática de las retractaciones, sí, en los últimos años se nota que hay estudios que ya dan cuenta de que la cantidad de artículos retractados ha aumentado muchísimo y como les mostraba Vanessa, efectivamente esas las eh, digamos, el orden de la categorización en cuanto a la problemática presentada o identificada es como lo que Vanessa nos ha mostrado. Y además, por un lado, puede ser efectivamente la rapidez en la publicación, eh, pero también hay, creo yo, también hay un problema general sobre integridad científica que los bibliotecarios estamos llamados como hablaba con un grupo de colegas ahora en la mañana, a conversar con los investigadores, a, sobre todo por el efecto dominó que mencionábamos, que todos esos artículos retractados podrían utilizarse en las tesis que hacen los estudiantes o en los ensayos, las tareas que los docentes les dejamos a nuestros estudiantes
y que uno no se da cuenta fácilmente porque justamente este sistema, hasta como está configurado hasta la fecha, no considera el retiro del artículo. También puede ser que un artículo retractado pueda ser utilizado con fines, digamos, de revisión, de comentarios o de críticas a lo que se publicó en ese artículo. Por lo tanto, también tiene razones para que no sea, tiene buenas razones para que no sea retirado, ¿no? Entonces, eh, no sé si alguna de las personas que está presente tiene algún comentario, quiere hacer algún aporte a lo expuesto. Así que son bienvenidas sus preguntas o comentarios. Muchas gracias. Ok, bueno, también es interesante saber, o bueno, por lo menos útil o práctico, las bases de datos de Web of Science y de Scopus también cuentan con ciertos filtros para poder identificar artículos retractados. No justamente porque no son retirados de estas bases de datos. Entonces, es una manera también de que nosotros podamos revisar al momento de hacer nuestras búsquedas bibliográficas qué artículos tienen ese tipo de problemas. Y revisar siempre, revisar siempre esta página web de Retraction Watch y también comentarles, creo que no hay preguntas, pero sí, entonces no quería dejar de mencionarlo, lo que al inicio les decía que, claro, los artículos tienen esa visibilidad en las bases de datos y también las investigaciones tienen esa visibilidad en las bases de datos y hay un caso muy sonado que está publicado o compartido en Retraction un premio Nobel que ya antes de haber sido designado el premio Nobel había tenido algunos artículos retractados. Pero luego del otorgamiento de este premio, eh, digamos en mediano plazo, se notificó que había tenido, si no me equivoco, hasta más de 20 artículos retractados. Entonces vemos que la comunidad científica en general cumple un rol importante en la revisión post publicación de las investigaciones, ¿no? Entonces también es otro proceso posterior a la publicación que sí es importante que la comunidad de científicos está alerta para poder detectar estos casos. Ok, no sé, Vanessa, si quieres añadir algo, comentar algo que tal vez por la presión del tiempo se nos pasó. Ok, bueno, entonces vamos a dejarlo aquí. No hay preguntas. Ah, Jaime, muchas gracias, Jaime. Si bien este sistema de identificar, de señalar que hay problemas en artículos científicos, ya tiene tiempo, ¿no? De establecido, por el aumento, por el incremento de notificaciones de artículos retractados, sí está cobrando más relevancia actualmente. Sí, entonces sí es bueno estar alerta sobre estos casos. Sé que hace poco, si no me equivoco, el domingo o sábado del fin de semana anterior, si no me equivoco, salió un artículo publicado en El Comercio justamente dando cuenta sobre la cantidad de retractaciones eh, identificadas en América Latina, ¿no? De lo que se llega a identificar. Habría que ver qué es lo que no se llega a identificar, eso cuánto significa, pero lo importante es que como los investigadores están llamados a mantener la integridad de las investigaciones científicas. Ok, muchísimas gracias. Ya será hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hasta pronto.